Pichincha Universal, generando noticias. Danilo, la misma pregunta. ¿Conviene o no el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico? Buenos días. Desde una visión técnica, digamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Justamente cuando se hace este análisis de acuerdos comerciales, hay que ir por el lado que mencionas tú, que es el lado técnico. Creo yo, y los resultados lo demuestran, que la negociación que se hizo para el acuerdo comercial con Europa fue positiva para el país, pero hay que tomar en cuenta que fue una negociación muy técnica que tomó bastantes años, varios ministros de comercio. Se inició con el primer ministro de Comercio Exterior que ha tenido este país, porque antes no existía el Ministerio de Comercio Exterior, era un viceministerio de la Cancillería. Con Francisco Rivadeneira empezó este proceso del tratado de acuerdo comercial con la Unión Europea, y terminó, creo que con el tercer ministro después, ¿no? Entonces es algo que tomó bastante tiempo, porque así tiene que ser evaluado de una manera técnica. Tienen que negociarse cuáles son las partidas en las que se puede ceder un poco de espacio en temas de aranceles, y también cuáles las que hay que pedir y pelear que nos liberen aranceles también. Entonces ahí el Ecuador tenía un espacio importante para crecer en cuanto a sus exportaciones a la Unión Europea, y también se le dieron buenos tratos al Ecuador, como el desgravar que en periodos, no de golpe, para que no sea una afectación importante a la balanza comercial con la Unión Europea, y los resultados han sido positivos. Sin embargo, para el tema de la Alianza del Pacífico, da la impresión de que el manejo de este tema no es técnico, sino que es más bien ideológico, y que se quiere llegar a la firma de un acuerdo comercial de la noche a la mañana sin evaluar realmente los pros y los contras, simplemente porque es un requerimiento del FMI que el Ecuador entre en la Alianza del Pacífico. Para que el Ecuador sea en realidad miembro de la Alianza del Pacífico y no solamente un observador como lo es hoy, necesita tener acuerdos comerciales con todos los países miembros de la Alianza del Pacífico. El único país que falta para eso es México. La diferencia entre México y la Unión Europea es que con la Unión Europea, Ecuador, son países complementarios. Lo que le falta a Ecuador lo tiene la Unión Europea, y lo que le falta a la Unión Europea, Ecuador lo tiene. Entonces ahí los tratados comerciales son positivos. El problema es que con México no somos complementarios, sino que somos competidores, ¿no? Y hay productos en los que el Ecuador es competitivo y podría entrar al mercado mexicano, pero ya la diferencia de precio que tiene por el arancel que se le ha puesto no es muy grande. Por ejemplo, los productos en los que se podría tratar de entrar a México son atún y rosas, que si mal no recuerdo, ambas tienen menos de un 5% de arancel, o sea, no es mucho la gran diferencia. Y el Ecuador es competitivo, y sobre todo en el tema de rosas nunca ha sido competitivo por precio el Ecuador, ha sido competitivo por calidad. Por calidad. Entonces, no sé, que alguien crea que porque se le quita ese pequeño 5% de arancel, las exportaciones de rosas a México van a duplicarse, no es verdad, no es así. Los tres principales productos de exportación que el Ecuador tiene hoy hacia México, los tres están con 0% de arancel: cacao, aceite de palma y sardinas en lata. Entonces ahí tampoco hay por dónde crecer, porque ya tenemos. Y uno de esos sectores está en crisis, el sector palmicultor. Además. Claro, entonces, y ya tenemos 0% de arancel, entonces tampoco hay mucho donde crecer. Pero el producto mexicano, en cambio. Pero los mexicanos tienen mucho espacio para crecer en el Ecuador. Y cantidad. Por ejemplo, una industria importante en la que México podría hacer un impacto de déficit mayor, porque ya tenemos un déficit comercial con México, pero agrandar ese déficit podría ser en el tema de la industria automotriz. México es un país que produce carros, es una industria automotriz fuerte, probablemente la más fuerte de América Latina, junto con Brasil, y esos carros podrían entrar al Ecuador
Porque Y- Estados Unidos mandó toda su maquila, industria a México. Ujú, sí, y tienes, por ejemplo, fábricas en el norte de México importantes. Ford. Tienes casi todas las marcas, también asiáticas, todo con fábricas. Una de las fábricas de Nissan más grandes del mundo queda en México. Entonces es una industria automotriz fuerte, bastante fuerte. Y son competitivos por muchos factores. Uno de ellos también es la mano de obra. La mano de obra en México Muy barata, ¿no? muy barata. Por eso se han movido también otro tipo de industrias. Hace unos años veíamos que el presidente Trump decía que cómo se pueden mover las galletas más famosas de los Estados Unidos a producir en México, son las galletas de Oreo. Y así. Entonces, es un campo en el que en el Ecuador no va a poder competir, va a ser afectada en la industria local y realmente, o sea, pensar en un tratado de libre comercio como los antiguos, que se liberaba todo, no es algo técnico y sería perjudicial para el país, sobre todo en un momento en el que hay que cuidar mucho la balanza de pagos. Ujú. Entonces no fue descabellado que se comience con Europa, con quien había una, perdón, complementariedad de economías y se protegió en la negociación varios aspectos, versus lo que se está haciendo ahora. Sí, no fue descabellado. De hecho, los resultados demuestran que lo que se hizo con la Unión Europea es muy positivo. Aparte también, sí hay que mencionar que el tratado comercial con la Unión Europea es algo único porque las preferencias hacia el Ecuador son evidentes. O sea, hay un trato Estuvo bien negociado. Sí, Exacto. y hay un trato preferencial. No, yo no soy experto en Negociación diplomacia y comercial. negociaciones comerciales, Pero pero estuvo bien. algo bueno se ha de haber hecho para que haya ese Ujú. trato especial. Tal vez el hecho de que nos influya que somos un país en vías de desarrollo, en cambio la Unión Europea ya es Claro. todo un conjunto de países desarrollados, puede ser. Pero yo dudo muchísimo que México nos vaya a dar ese trato preferencial, porque México tampoco puede decir que, bueno, yo soy desarrollado, entonces te ayudo, porque México también tiene sus problemas. Y Compiten los mismos productos. Sí, o sea, va por ahí. Camarón, cacao. Y aparte se sabe muy bien, porque ya ha habido conversaciones sobre este tema con México, incluso antes de este gobierno. Pero México ha puesto en prioridad Siempre. en la agenda liberar Sí. los aranceles del sector automotriz. Y sabemos hoy por hoy que los aranceles que tiene el Ecuador, el sector automotriz hacia el mundo, son de cerca del 30%. Entonces, a los carros asiáticos, por ejemplo, ahorita está entrando mucho carro colombiano, pero es porque con Colombia sí tenemos acuerdo comercial, entonces Claro, ahí entra entran con cero. 0% de arancel, que incluso a veces más baratos que mismos carros producidos aquí en Ecuador. Claro, porque la materia prima viene grabada con 13% ahora mismo. Exactamente, pero en cambio, para los carros asiáticos, para los carros estadounidenses, el arancel es, si no estoy mal, es 30 o 25%, es bastante alto. Y para México igual. Y si a México le quitamos ese 30%, Wow. nos invaden con los carros. Nos matarían la La empresa pequeña nacional. industria automotriz local. Que más Yo, bien es ensamblaje, ¿no? yo creo que No, en el mediano sí hay plazo sí. autopartismo, hay fabricación de autopartes. Yo creo que en mediano plazo sí es evidente, pero eso no es tanto lo que me preocupa, porque en realidad, para ser un país con una industria automotriz competitiva, tienes que ser un país con una demanda interna grande, como lo es México, como lo es Brasil, como lo son países asiáticos, Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur fue un país que se industrializó en el tema del sector automotriz porque tenía al lado a varios gigantes asiáticos que le podían comprar. Pero el Ecuador no es así, no es un mercado, no tiene un mercado interno grande. Entonces, tener esas economías de escala que hacen que se haga más barato el producto es complicado. Entonces, por ese lado, a mí no me preocupa tanto, porque a la final sí, capaz no es el mercado óptimo para el Ecuador en el que debe ser competitivo, pero el problema aquí es el tema de balanza de pagos. O sea, que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en 2017, que hubo una salida importante de dólares justamente por el rubro de carros. No deberíamos dejar que vuelva a pasar, sobre todo en estos momentos en los que hay que cuidar mucho la liquidez, que se han hecho todas estas maravillas por conseguir créditos
internacionales de multilaterales, pero esa llave no va a estar abierta de por vida. Y un momento va a tener que pagarle al FMI, al Banco Mundial, al BID, a todos los que están Ya se prestando. está pagando. Y si es que no hay los recursos, si es que no las reservas internacionales no pueden pagar, va a ser peor porque el Ecuador va a caer en un default y ahí sí el riesgo país se va por los cielos. Y esto a propósito, ayer el Ecuador recibió 631 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y al parecer la única alternativa del régimen es deuda y más deuda. ¿Por qué no se dan pasos internos para aumentar la productividad, para generar empleo y una serie de cosas más para superar el tema de crisis económica? Claro, el problema es que los problemas que mencionas de competitividad y producción, por un lado, primero que son problemas que tienen su solución al mediano plazo. En cambio, el problema de las reservas internacionales, a mi modo de ver, creo que es el principal problema económico que tiene el Ecuador. Y eso que yo siempre he defendido que una de las cosas que más se debe tomar en cuenta es el crecimiento económico. Pero incluso yo dejaría a un segundo lugar el crecimiento económico, tomando en cuenta que si es que las reservas internacionales se llegan a secar y si es que el Ecuador no puede acceder a financiamiento interno, simplemente los pagos que se hacen con el exterior podrían llegar a pararse y eso sería una hecatombe, podría incluso provocar la desconfianza en los bancos y quién sabe si se viene otra crisis financiera si es que pasara algo así. Entonces ese es el principal problema del Ecuador y eso es lo que ellos por lo visto se han dado cuenta y lo están tratando de resolver con mayor endeudamiento y mayor endeudamiento. Ahora, que hay que solucionar el problema de fondo, sí, es verdad, porque con mayor endeudamiento algún rato se acaba el mayor endeudamiento y ahí sí puede venir el problema. Lo que se debe hacer es justamente controlar la balanza de pagos, atraer mayor inversión extranjera para poder fortalecer las reservas internacionales, limitar también la importación de ciertos productos que no son de primera necesidad, como carros de lujo, celulares de lujo, computadoras, todo eso. Obviamente también cuidando la parte que sí puede ayudar al sector productivo. Por ejemplo, tampoco está bien lo que se hizo en un tiempo de grabar todas las computadoras. Las computadoras también son importantes justamente para el desarrollo, la tecnología, el conocimiento, ¿no? Pero sí hay ciertos bienes que no son primordiales para la economía ecuatoriana en este momento, o que si es que alguien quiere importarse un Maserati del año, si tiene la plata para hacerlo, puede tener la plata para pagar el impuesto que se debe y poder controlar un poco esa salida de dinero. Entonces, los economistas siempre tenemos que tratar de velar por el bien común, por el bien de la mayoría. Y sí, es doloroso que tú, a pesar de que tengas tu dinero y lo hayas ganado honradamente, no te puedas comprar el Maserati al mismo precio de lo que lo venden en Estados Unidos. Sí, es doloroso, pero lamentablemente es lo que se tiene que hacer porque naciste en Ecuador, en un país en vías de desarrollo, en el que... hay alta desigualdad. Y aparte de eso, si es que dejamos que todo el mundo pueda importar los Maseratis sin aranceles, vas a tener un problema de balances pagos que puede poner en riesgo la dolarización del sistema financiero. Ahora, para consolidar el plan económico del régimen, eso no es necesario las medidas que se piensan implementar, las que van a ir en la Ley de Fomento Productivo número 2 a la Asamblea, incremento de impuestos, flexibilización laboral. De esto ya hemos hablado, pero vale la pena refrescarle a la ciudadanía el tema, porque eso es lo que viene. Es decir, los préstamos que nos están llegando gratis. No es que tengan nomás la platita y gracias, no. Se nos vienen situaciones emergentes que tiene que adoptar el gobierno que van a ser críticos y van a ser dolorosos socialmente. ¿Cuál es el análisis economista? A ver, dos temas que mencionas. Primero, con el tema de la flexibilización laboral. La flexibilización laboral lo único que hace es darle mayor competitividad a las empresas, porque se reducen sus costos, ¿no? Los costos de la mano de obra, pero al mismo tiempo, cuando haces eso, también golpeas a la demanda interna, ¿no? Entonces, así, muy fácil y analizando rápido, los únicos beneficiados de esto van a ser los exportadores, ni siquiera los productores nacionales.
para decir por último, no, miren, es que ahora los productores nacionales van a ser más baratos y por lo tanto van a poder vender más. ¿Quién les va a comprar si la demanda está siendo afectada también al mismo tiempo? Entonces, los únicos que se benefician son los exportadores, porque los exportadores se vuelven más baratos, pero los exportadores no le venden a ecuatorianos que están siendo golpeados por la demanda por esto, por esta flexibilización laboral, sino que le venden al extranjero. Entonces, ellos son los beneficiados. Ahora, pretender que el sector exportador va a sostener el crecimiento de la economía ecuatoriana, o va a sacarnos de esta desaceleración económica, tampoco es muy coherente, sobre todo con lo que está pasando ahora en el mundo, con el tema de comercial. Cada vez hay como más restricciones. El año pasado fue uno de los años más críticos en cifras de comercio exterior en el mundo. Entonces, no creo que va por ahí. Sí es importante, obviamente, que hay que apoyar al sector exportador para que traigan más divisas. Eso es un hecho. Pero el sector exportador, comparado con lo que es la demanda interna en el Ecuador, es pequeño. Lo que más crece, a lo que más hace crecer o ha hecho crecer el PIB en los últimos años es el crecimiento del consumo de los hogares. Entonces, pretender que por ahí va a ir el modelo económico, me parece a mí que es muy, puede decirse, soñador o muy inocente, ¿no? Eso por el lado de la flexibilización laboral. Y por el lado del aumento de impuestos es exactamente lo mismo. Aumentarle los impuestos a la clase media, o que es a la que más se ve afectada, por ejemplo, con un aumento del IVA, porque es así, o sea, los que más se ven afectados, los que más les golpea su bolsillo cuando se aumenta un impuesto como el IVA, es la clase media. Entonces, y la clase media es la que mueve justamente el crecimiento económico. Entonces, afectar el bolsillo de estas personas es afectar el consumo, afectar la producción local, y obviamente eso podría tener más perjuicios para el crecimiento económico, que ya está teniendo problemas hoy el Ecuador. Hoy se apunta a que este año vamos a cerrar con un posible decrecimiento económico. Ahora, yo quiero preguntarle esto porque a mí me parece que es estrategia del gobierno. Ayer firma un nuevo préstamo con el BID, ¿no es cierto? Y dice que va a dedicar estos 631 millones a superar el tema o a mejorar los servicios de agua, de saneamiento, de energía, de vivienda, a fortalecer la estabilidad fiscal, y va a entregar dinero al municipio de Quito, al municipio de Guayaquil y a una serie de instituciones. ¿Por qué lo hace el gobierno justo en el momento en que hay una suerte de convulsión social que comienza a aparecer? Es decir, no es que el gobierno gratuitamente ahora dice que va a dedicar estos recursos a la inversión social, no. Lo está haciendo en términos de una estrategia política desde mi punto de vista. Es decir, una cuestión más bien declarativa, porque hasta ahora no sabemos a dónde fue el anterior desembolso que hizo el propio Fondo Monetario Internacional. Y ahora sí declara públicamente y políticamente que esto va a inversión social, los 631 millones. ¿Cómo lee usted esto, economista? Sí, también, bueno, desde el momento en que se firma la carta de intención, también se menciona que supuestamente el gasto social no va a ser afectado y todo. Pero yo creo que son más detalles pormenores que en realidad no influyen, porque al momento de hacer el análisis hay que hacer un análisis macroeconómico. Entonces, sí, interesante que tengas dinero para hacer casas, todo, pero estás subiendo de 2 puntos porcentuales del IVA, y eso afecta mucho más el bolsillo de los ecuatorianos, para recaudar tu dinero para pagar deuda que va a salir fuera del país, porque ni siquiera es deuda interna que se queda aquí mismo, sino deuda que estás pagando afuera. Entonces, por ahí va, ¿sí? Y siempre ha sido así, como que muy político el tema, en realidad es un análisis económico correcto y técnico. Y justamente yo me doy cuenta porque en esta rueda de prensa que salen ayer con el BID, es curioso ver el discurso del BID y el discurso del gobierno del Ecuador. El discurso del gobierno del Ecuador es el plan de prosperidad y que todo va a estar bien y que vamos a salir del problema, mientras que el BID, el representante del BID, en un momento dijo: el Ecuador está haciendo las cosas bien, pero le va a costar varios años de endeudamiento y de menos gasto y de menos crecimiento económico. Yo tengo una inquietud.
Bueno, todos conocemos que en Guayaquil se está produciendo la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, que ayer se dio una rueda de prensa para hablar sobre 6 convenios de financiamiento por 699 millones de dólares para el Ecuador, pero hay de estos proyectos 2 que tienen que ver con el sector privado. Quisiera ver si es que usted conoce justamente este tema del BID Invest, que va a invertir 50 millones en el Banco de Guayaquil y 18 millones para la Universidad de las Américas. Son préstamos de privado a privado. ¿Le beneficia la política gubernamental a estos dos actores? ¿Por qué estos dos actores que tienen dos personajes políticos muy conocidos? Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso; Universidad de las Américas, Carlos Larreategui, ex colaborador de Yamil Maguad. No, la verdad no estoy al tanto muy bien de cómo funciona el tema legal. Del BD Invest. Pero, o sea, sé exactamente para qué son los préstamos, lo leí ayer en la rueda de prensa, pero no sé si es que es de multilateral directo a privado o hay algún tema en el que el gobierno del Ecuador está involucrado como garante, no lo sé. Porque a veces pasa, ¿no? También, que les endeuda el privado y le ponen de garante al gobierno del Ecuador. Entonces, eso... Deberíamos preguntar. Deberían preguntar, debería ser muy transparente cómo está funcionando ese crédito. Pero bueno, crédito para expansión de la UDLA, interesante para el tema de educación. Creo que es una de las universidades con más alumnos en el país. Pero también fue una de las que recibió condonación de multas e intereses bastante alto en la anterior. ¿Cómo lo hizo el Banco de Guayaquil? Entonces resulta que también coincide, que aparecen también estos dos beneficiarios. Y en el caso de Guillermo Lasso le resulta muy beneficioso en campaña política que se aprueben fondos para créditos para micro y pequeñas y medianas empresas. Yo no sé si le resulte muy positivo porque se hace más evidente ¿cómo se llama? ¿El cogobierno? El cogobierno, sí. Creo que era otra palabra la que buscaba, pero sí, se hace más evidente el maridaje, la buena relación. Y sabemos que hoy Lenín Moreno no cuenta con una popularidad muy alta. Entonces, no, necesita del Partido Social Cristiano y creo, para poderse sostener en una mayoría legislativa. El que cambiemos un poco el dicho, ¿no? El que ama al árbol se arrima, entonces exactamente le va a pasar lo mismo. No creo que sea positivo, pero bueno, si es que de verdad esos 50 millones pueden inyectarse en la economía ecuatoriana para dar créditos, como dice, a mujeres o emprendimientos pequeños, todo en buena hora. Ojalá sea una tasa de interés decente, porque también si es que prestan una tasa de interés altísima tampoco no hay mucha gracia. Pero si es que así y se puede ayudar en algo, que bueno, 50 millones a la final con el problema de liquidez que tiene el Ecuador no es poca cosa. Es poca cosa realmente, porque es poca cosa. Claro, 50 millones comparado con lo que el Ecuador va perdiendo año a año, justamente los 4.500 millones de evasión al menos. También, y los bancos están trayendo dinero, pero a costo alto por el riesgo país. Bueno, veamos, ojalá si estos 50 millones pueden servir para algo, pero realmente así como decir que va a ser un efecto de expansión de la liquidez, no, más bien creo que es más positivo el tema de la UDLA por los estudiantes universitarios. Ya, ahora, el tema de la atracción de banca internacional, le preguntamos al presidente de los textileros que cuál encontraba él que era la razón para que no lleguen estos bancos que podrían generar competencia con los locales y beneficiar en tasas de interés, en acceso al crédito y otros, sobre todo las MIPYMES. ¿Cuál es su interpretación respecto de aquello? Hay un tema ahí que tiene que ser cambiado en la regulación, en el Código Monetario, que no me acuerdo qué artículo es, pero es un tema que protege bastante a la banca nacional. Eso, y también sumado, obviamente, años de inestabilidad jurídica, de cambio del marco regulatorio, de cambio del marco legal para los impuestos, generan también que una persona, mejor dicho, un grupo financiero, un banco, se lo piense dos veces antes de entrar al Ecuador. Eso más sumado más las últimas cifras de crecimiento económico que no demuestran que el Ecuador va a tener un futuro
al menos en el corto plazo, un futuro prometedor, hacen que a la banca ni siquiera le interese entrar al Ecuador, por ahora, ¿no? Los inversionistas siempre aprovechan las oportunidades, sobre todo cuando hay menos riesgo, y cuando hay menos riesgo, mientras el futuro está más cercano, y es más fácil predecir lo que va a pasar en 5 años que lo que va a pasar en 20. Si yo sé que los 5 años que vienen van a estar difíciles, entonces no me meto a invertir en este país. Si es que la banca internacional llegara al Ecuador, sería muy positivo, sobre todo en tema de balanza de pagos, en tema de obtención de recursos frescos, con menor tasa de interés. Por ejemplo, si un banco estadounidense llegara a entrar acá a Ecuador, se financiaría con tasa de la Fed, que es muy baja, podría conseguir créditos al 1%, y eso sería muy positivo porque obligaría a los otros bancos a bajar la tasa de interés acá en Ecuador. Y mucho se dice también, los bancos locales, que no pueden bajar la tasa de interés porque eso los llevaría a la quiebra. Bueno, entonces no son competitivos, y a la final se va a quedar el banco que pueda ofrecer mejores condiciones de crédito a la población. Y esa es la razón por la que la banca pública tampoco puede ser un buen competidor, o que genere las condiciones para alentar más beneficios para, por ejemplo, los que necesitan estos pequeños créditos. La banca pública, por el tema de lo que es creación de dinero, que es lo que hacen los bancos, tiene varias vías. Una principalmente es el tema del crédito de la CFN, el crédito del BIES, ¿ya? Pero todo ese dinero a la final termina yendo a los bancos comerciales, y los bancos comerciales, cuando obtienen ese dinero, ya se vuelve dinero que se puede convertir en dinero físico, y eso podría afectar a las reservas internacionales. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando se expande el crédito a través de la banca pública. Y lo que tiene la banca pública también es el Banco del Pacífico, que eso sí es una especie como de banco comercial que puede ayudar justamente a esta expansión de dinero. Ahora, el tema de que la banca internacional pueda venir al Ecuador, sí, es muy beneficioso, puede ayudar a bajar las tasas de interés, y sobre todo es algo que a veces no se analiza porque los economistas también, siempre lo digo, conocen muy poco de temas monetarios, también porque la academia ha fallado mucho en eso, sobre todo en los últimos 50 años, y se dedican más que la competitividad, que los productos, todo. Pero está demostrado por varios autores ya que el crédito y la banca es más bien un sector que impulsa el crecimiento de la economía, ¿no? Y eso lo tienen muy claro los países desarrollados con el tema de manejo de la tasa de interés. Todo. Acá lamentablemente no podemos. Pero ahí un BID no puede alentar para que haga un proyecto de inversión, de pronto un banco, pues que es lo privado, no es complicado. Habría que ver también, obviamente, yo no sé qué tan contentos ponga la noticia esto a nuestra banca local, porque... pues a ellos no les gustaría, pero es que también, como todo el mundo está haciendo sacrificios y llaman tanto a la competencia, que también compitan los bancos. Claro, no es lo más justo. Y hacer bancos pequeños, porque son bancos pequeños comparado con los que es un Santander, con lo que es un BBVA. Chase, obviamente no tienen, no son competitivos, sobre todo en temas de desarrollo de productos nuevos, por ejemplo ahora lo que es fintech y todo eso. Por ejemplo, algo a mí que me parece impresionante es que recién el año pasado acá en el Ecuador se dejó de hacer el tema de llenar la papeleta para sacar dinero. Eso yo lo había visto en México hace 6 años. O sea, estamos así de atrasados. Falta mucho todavía que innovar en el tema de servicios financieros. Creo que algo está haciendo actualmente Julio José Prado, que es presidente de la Asociación de Bancos, pero también creo que no le dejan hacer todo lo que él quiere. Ya, solo una última cosita. Nuestros amigos nos están comentando que de lo que ellos han podido leer en prensa, lo que ha trascendido, el Estado sería, porque eso tengo que comprobarlo yo, garante en los créditos de estos privados del BID,
para el Banco de Guayaquil y para la UDLA. Justo lo que conversábamos. Entonces, Tenaz. sí, tenaz. ¿Y? Ni Imagínate. qué más decir, porque... Y lo dicen, ¿por qué pero tiene que así el Estado como meterse en sueltos de eso? huesos. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en eso? Y como les recuerdo, Dedique a vivienda, estas dos dedique- instituciones también se beneficiaron con la condonación de multas e intereses. No, y lo más chistoso es el doble... A mí Increíble. a mí me encanta el doble discurso del libre mercado, ¿no? Porque dicen, no, es que el Estado no tiene que meterse en la economía, el Estado no tiene que poner impuestos, no tiene que poner aranceles, no tiene que dejar que la economía sea libre. Pero acá se está metiendo ¿Y? en la economía. Claro. ¿Qué tiene que hacer de garante el gobierno en un préstamo De la UDLA. privado? El Banco de Y Guayaquil. del Banco de Guayaquil, justamente del banco del microcréditos. banquero Lazo. Ya lo comentamos cuando nos dejaste un ratito. Es que Bueno, es indignante. muchísimas gracias. Danilo Albán ha estado con nosotros, economista, muy amable, siempre por la ponderación de los criterios y la tecnicidad en aquellos. Aprovecho Por la favor. oportunidad para despedirme porque No, se nos va. sí, me voy del país la próxima Oh. semana. Estaré viajando para hacer mis estudios de posgrado, entonces ¿A dónde se va? a Sao Paulo, Brasil. Ah, muy bien. Entonces, muchas gracias por todas las veces que han invitado al programa y desde allá igual si se les puede ayudar en Por algo. supuesto, tema. nos deja el teléfono de Ahora- Brasil. Ahora tenemos análisis también de la economía brasileña. Y ahí se va a comer una feijoada. Sí. Bueno, muchas gracias Danilo, muchos éxitos. Doctorado, maestría. Maestría, economía y finanzas. Muy Y bien. Posiblemente el doctorado también. Muy bien, muy bien. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.